Si ustedes recuerdan de la otra clase y la anterior, hemos estado dedicándole un par de clases al tema de la regulación. Nosotros partimos modelando y definiendo los mercados, definimos la oferta, la demanda, sus determinantes. Y luego dijimos, ya, eso yo lo puedo llevar a un análisis, ¿verdad? El análisis de estática comparativa. Yo me preguntaba qué le pasa a un mercado frente a distintos shocks. Nosotros armamos los mercados con la oferta y la demanda, hicimos análisis comparativo y dijimos, nos falta algo como para medir un poco qué tanto cambian las cosas, y agregábamos elasticidad. Y luego dijimos, pero en realidad el mercado siempre es regulado, ¿cierto? Y antes de meternos en los tipos de regulación, dijimos, bueno, nos va a faltar algo para comparar distintas situaciones. Y ahí metimos la eficiencia, ¿cierto? Lo excedente. Entonces, luego le dimos como una lupa a la regulación. Dijimos que la regulación de mercado la íbamos a como dividir en dos grupos. Las que llamábamos ex post, por las que partimos, ¿cierto? Que son las que tienen que ver con esto de que yo controlo el mercado una vez que ya existe el equilibrio. Y definimos dos grupos de regulación, los controles de precio y los controles de cantidad. Y luego le hicimos suma a los distintos tipos de control de precio que nos podíamos encontrar. Y más o menos eso hasta acá es como lo que ya hemos visto. Pero hay otros grupos de regulaciones que probablemente ustedes conocen mejor, porque son más comunes. Estas no son tan comunes, uno no las ve tanto. Las que uno conoce mejor son estas de acá abajo, los impuestos y los subsidios. Probablemente alguno de ustedes ha escuchado hablar del IVA, ¿cierto? Que es un impuesto. O alguno de ustedes tiene becas Junaev, que es un subsidio. Entonces uno convive mucho más con los impuestos y los subsidios, porque generalmente estos afectan más directamente al consumidor final. Entonces vamos a partir hablando de impuestos primero, pero estos dos son como dos caras de la misma moneda. En el fondo el impuesto y el subsidio lo que busca es afectar al mercado completamente. ¿Cómo? A través de la oferta y la demanda. Eso es lo que hace el impuesto y el subsidio. Entonces, un impuesto lo que hace es reducir la actividad de un mercado para que el Estado recaude dinero. Y el subsidio lo hace al revés. El Estado entrega dinero para incrementar la actividad de un mercado. En el fondo son muy parecidos. Por eso vamos a partir por impuestos, para ver bien cómo es la parte matemática y algunas generalidades, y luego lo vamos a expandir a subsidio, como una extensión. Si ustedes se fijan en el apunte de apoyo que está en el aula, las hojas de impuestos son hartas, son como 5, y las de subsidios son como 2. Porque es como la expansión, es dar vuelta un poco el análisis. Entonces vamos a hablar sobre los impuestos. Si se fijan los impuestos, ahí sale un monito que dice, esto es un asalto, no otro impuesto. Porque en realidad un impuesto, como dice el nombre, es algo que te imponen. Es una cifra de dinero que te cobra el Estado por transar un cierto bien o servicio. Se lo puede cobrar al consumidor, se lo puede cobrar al productor. Entonces vamos a ver el impuesto. El concepto es que los gobiernos cobran impuestos para financiar gasto público, se supone, en nuestra época moderna. Que puede ser carreteras, escuelas, programas de reducción de la pobreza, crédito universitario, etc. ¿Podría haber un mal uso de esa recaudación tributaria? Claro, podríamos tener corrupción, ¿cierto? Por eso no nos gusta la corrupción. Porque el impuesto se supone que te lo quitan para algo positivo para la sociedad, ¿cierto? Uno está dispuesto a ceder poco de su dinero por algo positivo para la sociedad. Pero si se lo van al bolsillo de alguien, no, por eso a nadie le gusta la corrupción. Por eso antiguamente también siempre los malos eran los que recaudaban impuestos, porque en esa época la mayoría de la recaudación de impuestos se iba a financiar a la realeza, ¿cierto? No a las cosas de la sociedad común. Entonces la mayoría de los gastos de los reyes y las princesas, ¿cómo se financiaba? Con guerras y con impuestos. Por eso iban tanto a guerra. Eran como los dos motivos. Hoy en día los impuestos tienen una visión un poco más moderna, donde lo que se financia es lo que vamos a llamar nosotros gasto público. ¿Qué es el gasto público? Es un gasto que hace el gobierno en algo que debería beneficiar a una parte de la población. Por ejemplo, se necesita un impuesto para dar un subsidio. El gobierno no genera dinero por sí mismo, lo obtiene de lo que recauda de las personas que formamos una nación o un país.
Por eso hay que tener ojo cuando un político ofrece y ofrece y ofrece cosas, uno le tiene que preguntar, ¿y cómo va a pagar esas cosas? Porque eventualmente podrían llevarnos a una subida de impuestos. Si se fijan, cuando se discutió la ley de gratuidad, de manito con la ley de gratuidad, ¿qué iba? Una reforma tributaria. Cuando se habla de tributario o tributo, es otro nombre para un impuesto. Porque es un tributo que tú le das al rey. ¿Ven? Sí, venía todo como de esa época. Ahí es cuando empezaron los impuestos. Entonces, vamos a definir que hay distintos tipos de impuestos. En el fondo hay dos tipos de impuestos principales. En clasificarlo en relación a qué cosa están grabando. Fíjense la palabra que estoy usando, grabando, con B corta. No grabando con B larga. Grabando con B larga es como lo que estoy haciendo con la clase ahora, de grabarla para que la puedan repetir. Grabando con B corta viene de la palabra grabar, que es poner un impuesto. Otro nombre de impuesto es gravamen. Entonces, impuesto, gravamen, tributo, son todos como sinónimos. Hay dos grupos grandes de impuestos. Uno de los que se llaman los impuestos directos y los impuestos indirectos. Un impuesto directo es un impuesto que te cobran a ti, directamente. Y un impuesto indirecto es un impuesto que está sobre una actividad que indirectamente te lo cobran a ti. Por ejemplo, un tipo típico de impuesto indirecto sería el IVA. Hay una actividad, comprar y vender algo, que te están cobrando un impuesto, al final igual tú pagas una parte de ese impuesto, ¿cierto? Y el impuesto directo, por ejemplo, podría ser el impuesto a la renta. Porque ese sí te lo cobran a ti. En Chile tenemos muchos tipos de impuestos. En Chile, ¿quién administra el tema de los impuestos? El Servicio de Impuestos Internos. Sí, ¿verdad? No sé si lo habían escuchado hablar antes. Entonces, por ejemplo, déjenme partir por los otros. Los impuestos directos principales de Chile son los impuestos a la renta, ¿verdad? Que es el impuesto único. Y hay dos impuestos a la renta distintos, que es el impuesto de primera categoría y de segunda categoría. Eso depende de qué tipo de contrato de trabajo tú tienes. Los que tienen contrato de trabajo pagan segunda categoría, y los que tienen como rentas de una empresa pagan primera categoría o global complementario. Es como dos formas de hacer ese impuesto. Es un impuesto sobre tu salario. Ese es un impuesto a la renta. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes trabajen, si ganan sobre 750 lucas, van a pagar un impuesto a la renta. Aparte del descuento de salud, de AFP, les van a cobrar una parte que se va a ir al Estado. Directo. Y ustedes lo van a ver ahí, derechito, va a decir impuesto único, 200 lucas. De tu sueldo que se van al Estado, por ejemplo. Y ese depende del monto del salario de las personas. Si ganan menos de 700 lucas, están exentos, por ejemplo. Por darles un caso. Dime. Profe, por ejemplo, ¿yo podría hacer trampa haciendo que la empresa me deposite a otro banco en otro país? Sí, eso se llama evadir impuestos. Ya, yo no me debería meter mucho en esto. Esto lo van a ver en su curso como de legislación. Pero yo creo que igual es importante darle un poco de realidad para que vean los nombres de las cosas. Entonces uno llama evadir. Existen dos cosas, evadir y eludir impuestos. Los dos se refieren a tratar de pagar menos. Pero ¿cuál es la diferencia entre evadir y eludir? Que evadir es ilegal, medios ilegales, y eludir es usando medios legales para reducir la carga tributaria. Por ejemplo, lo que tú estás proponiendo es una evasión de impuestos. Si te pillan, te van a cobrar una multa, pero lo hacen. Por ejemplo, futbolistas que depositan a paraísos fiscales, etc. Por eso se llaman paraísos fiscales, porque son en países que tienen muy poco impuesto. Y eludir es usar medios legales. Ahí les va a tocar a ustedes aprenderlo en su curso de legislación. Y hay otros impuestos como el impuesto territorial, que este es un impuesto que te lo cobran en tu casa, ¿cierto? Cada vez que tú... este es famoso la contribución. ¿Lo han escuchado hablar? Las contribuciones. Este no te lo cobran por comprar una casa, sino que te lo cobran todos los años por mantenerla. Lo mismo parecido como el del auto. El de los autos no lo ponen acá, que es el permiso de circulación.
pero también es un tipo de impuesto territorial, es como un impuesto por tener auto, por usarlo, por querer usarlo, ni siquiera porque lo usas. Nosotros en este curso no vamos a estar mucho por aquí. Acá no es muy micro. Esto es como más macroeconómico. Nosotros vamos a estar mucho más por acá. Entonces esto es como lo que tiene harto que ver con las cosas más micro, que tiene que ver con algún mercado en específico, los impuestos indirectos. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Por ejemplo, con el IVA, con impuestos a los productos suntuarios, a las bebidas alcohólicas, a los combustibles, al comercio exterior. Este impuesto al comercio exterior es lo que se llama un arancel. Entonces en un ratito más le vamos a hacer un zoom a los aranceles, porque se analiza un poco distinto. Pero la idea es la misma. En el fondo la idea de esto es, si quieres vender y comprar en un mercado, te vamos a cobrar. ¿Por qué? Porque podemos. Esa es en el fondo la idea. Y tú esperas que ojalá con esa plata de recaudación tributaria el Estado haga algo útil. Ojalá. ¿Se fijan que acá está en azul? Es porque en el documento de apoyo que puse en el aula está con link. Entonces si quieren entender un poco mejor alguno de esos, le hacen clic y van al link. Igual está acá. Si quieren conocer la recaudación que da cada uno de estos impuestos para el Estado, podrían mirar ese gráfico. Tiene como todas las recaudaciones. Yo no me voy a meter mucho más en esto, pero creo que igual es importante un poco de cultura general, conocer qué impuestos existen. Nosotros lo vamos a ver desde una perspectiva no tan legislativa como esta, sino más económica. Vamos a analizar cómo un impuesto afecta un mercado. Entonces, para entender cómo un impuesto afecta el mercado, lo primero que hay que saber es que hay distintos tipos de tasas. ¿Y qué es una tasa? Lo que a ti te cobran. Entonces, lo que te cobra un Estado, o sea, el Estado a través del impuesto se puede definir de dos maneras distintas. Los que vamos a llamar los impuestos de suma fija y los impuestos ad valorem. De suma fija se refiere a que vamos a tener un monto específico de impuestos. Por ejemplo, para impuestos se usa mucho la letra T de tax, que justo queda súper bien con tasa también, ¿cierto? Tax es impuesto en inglés. Entonces, por ejemplo, si yo dijera que por cada bicicleta que se vende en Chile se van a cobrar 10 lucas de impuesto, sería un impuesto de suma fija. ¿Se entiende? Es un monto fijo por unidad. Ad valorem es más común. No son tan comunes los de suma fija, pero son más fáciles de ver en el gráfico. Entonces vamos a partir por eso. Ad valorem son los que se definen como un porcentaje. Por ejemplo, el IVA es un porcentaje de un 19%, ¿cierto? Entonces, cada vez que se vende algo en Chile, ese algo paga un impuesto de IVA, de impuesto al valor agregado, de 19%. El IVA no es tanto así como lo que vamos a ver nosotros, que son impuestos a las ventas. Porque hay una pequeña diferencia. Si quieren después, yo esto me lo dejo aquí como en el tintero y hago un video especial sobre el IVA y explico un poco de qué se trata el IVA, que es un poco distinto al impuesto a las ventas. En el libro no sale el IVA, sale impuesto a las ventas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se usa impuesto a las ventas, no se usa IVA. IVA es una cuestión como europea. Y como los chilenos le copiamos todo a los europeos, acá estamos, IVA. Son parecidos, son parecidos. Entonces, hay que distinguir bastante bien que esto se refiere a cobrar. El Estado cobra un impuesto, que es distinto a preguntarse a quién le afecta o quién efectivamente paga el impuesto. ¿De qué bolsillo sale realmente ese impuesto? De a quién se lo cobran. Fíjense qué raro lo que estoy diciendo, ¿no? No es lo mismo preguntarse a quién se lo cobra de a quién lo paga. Por ejemplo, el IVA, ¿a quién se lo cobra? Al vendedor. El vendedor tiene que una vez al mes hacer una liquidación del IVA, ir a impuestos internos y por eso se lo van a cobrar. Por eso estoy tratando de distinguir las palabras. Pero ¿a quién le afecta el IVA? ¿Le afecta solo al vendedor?
¿Le afecta al consumidor? También, ¿cierto? Entonces igual con nuestro dinero estamos pagando indirectamente ese IVA. O no todo, una parte. Por eso vamos a distinguir entre cobrar como una palabra clave. ¿A quién se lo cobran? Y pagar o incidencia va a ser otra cosa. Por eso vamos a hacer un estudio que se llama el estudio de la incidencia. Entonces la incidencia de un impuesto se refiere a quién carga con el impuesto, a quién le afecta el impuesto. Y ese efecto puede estar sobre el consumidor o sobre el vendedor o los dos. En realidad yo debería que tener o y, ¿cierto? Y o los puede afectar a uno, al otro o a los dos. No es lo mismo que el cobro del impuesto. Vamos a hacer un ejemplo, así que ahí les va a quedar súper claro. Entonces la incidencia no depende de a quién yo se lo cobre. Es independiente de a quién yo se lo cobre. Veámoslo el tiro. Ejemplo. Imagínense que la municipalidad va a organizar una fonda para el 18 de septiembre, que ya pasó, ¿cierto? Esa fonda es cara. ¿Qué fue la fonda del Sporting? ¿Qué fue? ¿Se imaginan ustedes organizar algo así? Es caro, ¿o no? Tenías que tener... Bueno, hay carabineros, pero esa hora extra a lo mejor igual las paga la municipalidad. No lo sé. Pero hay limpiadores municipales, habían baños, habían un montón de cosas, ¿cierto? Y claro, te cobran 500 pesos en ese caso por el baño, pero no creo que eso pague todo ese baño. Ahí está el arriendo del Sporting, que eso es bastante caro. Entonces, si se fijan, a pesar de que la municipalidad le cobra varias cosas, no es suficiente para pagar todo eso. ¿Cómo pagar eso? Es la pregunta. Una opción es que lo pague la municipalidad de su arca fiscal, de la plata con la que cuenta. Pero la municipalidad tiene muchas otras prioridades, ¿cierto? Es más lógico que la municipalidad gaste su plata en, no sé, ayudar a una toma, a tratar de darle una condición más digna, que la trasladen, etcétera, ¿cierto? O que se pongan, no sé, se arreglen calles, se haga algún programa de enseñanza para los niños, etcétera, a que se haga una fonda. Pero la fonda igual tiene un objetivo social, como que le da alegría a la gente, no puede ser todo cosas serias, ¿cierto? Entonces, igual tiene lógica que la municipalidad trate de generar algo así, pero quizás es mejor que se financie con plata de la misma gente que participa en la fonda, o al menos cofinancian la fonda. ¿Qué hizo la MUNI en esta fonda? Cobró una entrada, ¿cierto? Alternativamente a eso, podrían haber cobrado un impuesto. En este caso no pueden, porque bajo la ley chilena los impuestos son todos centrales y solo se fijan por ley y todos tenemos los mismos impuestos. Pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, los estados pueden definir impuestos especiales y los condados también pueden definir impuestos especiales. Entonces no es tan loco lo que estoy diciendo. Entonces imagínense que la municipalidad, para financiar la fonda, aparte de la entrada, a lo mejor hace una entrada más barata y define hacer un impuesto de suma fija a la empanada. Vamos a hacer un impuesto a la empanada de 80 pesos. Entonces por cada empanada que se venda vamos a cobrar 80 pesos. ¿Se entiende la idea? Entonces la pregunta es, ¿a quién le cobro el impuesto? ¿Se lo cobro a los compradores o a los vendedores? Cobrar es quien tiene que hacer el acto de ir a la oficina a pagarlo, ¿cierto? ¿Qué sería más lógico? ¿O se les ocurre cómo se vería? Por ejemplo, si fuera a los vendedores sería como el IVA. Al final de la fonda va un inspector municipal, cuenta cuántas boletas se dieron y luego multiplica por el número de empanadas los 80 y se los cobra, ¿cierto? Entonces a lo mejor vendieron 1000 empanadas por 80, 8 lucas, listo. Tiene que dar 8 lucas de impuesto especial de la empanada. Si fuera el consumidor, ¿cómo sería eso? A ustedes, por cada empanada que uno compra, ¿cierto? Tendrías que ir a lo mejor a una pequeña oficinita, mostrar todas las boletas que tú compraste de empanada y pagar 80 pesos por cada empanada. Suena muy loco eso, ¿cierto? Pero en el impuesto a la renta uno hace eso. A ustedes no les ha tocado pagar impuesto a la renta, pero en el impuesto a la renta uno que hace muestra todas las boletas de su año, de todas las boletas que dio. Por ejemplo, la gente que haga boletas de honorario, por ejemplo yo, que como las da electrónicas están ya en el sistema, entonces no es tan complicado. Y uno no da tantas boletas. Yo como persona creo que voy como en mi boleta 140, de como 5 años trabajando. No son tantas. Imagínense un negocio, hace 100 boletas en un día.
¿cierto? Es mucho menos. Pero yo a fin de año voy, me dicen ya, diste tantas boletas, cobraste tanta plata y el porcentaje de impuesto que tienes que pagar es este y te toca pagar 200 lucas, supongamos. Entonces, como yo de muy mi pesar voy y pago esas 200 lucas. ¿Se entiende la idea? Sería como la misma lógica acá. ¿Cuál es más práctico en el caso del impuesto a la empanada? Se lo cobremos a los consumidores o a los vendedores. A los vendedores. Por eso el IVA se le cobra a los vendedores, porque es más práctico. Pero desde un punto económico, ¿tendrá alguna diferencia? Vamos a ver que no. Los que ya leyeron ya lo saben, ¿cierto? Pero no tiene ninguna diferencia. Dime. Pero cuando venden un auto y dicen ya el precio del con IVA incluido, ¿qué lo paga? ¿Pero tú vas a impuestos internos a entregar la plata del IVA? No, lo hace el vendedor. ¿Pero a quién le afecta? A los dos. Vamos a ver que en realidad el impuesto no es que afecte a uno o al otro, generalmente afecta a los dos. Pero a uno le afecta más que al otro. Y va a depender de algo. Me adelanto de la elasticidad. Entonces generalmente el impuesto va a afectar más al más inelástico. Ese es un spoiler, ¿cierto? Imagínense que el impuesto se lo vamos a cobrar a los consumidores. Si yo se lo cobro a los consumidores, el impuesto va a afectar a la curva de demanda. Es como si los ingresos se redujeran en 80 pesos. Porque ahora por cada empanada tengo que pagar 80 pesos, ¿cierto? Y la curva de oferta no se va a ver afectada porque no se lo cobré a la oferta, se lo cobré al consumidor, ¿cierto? La curva de demanda entonces se va a desplazar a la izquierda porque se achica. Y lo que nos tendríamos que preguntar es qué le pasa al mercado, cómo se reparte el impuesto y cómo se paga. Si veámoslo acá, por acá tengo que... Entonces, esto es lo que ocurre. Tengo acá mi oferta. No, déjenme ponerlo acá. Tengo mi oferta y mi demanda inicial. Y este era mi equilibrio inicial, ¿cierto? 500 pesos. Está muy barato, es que estas son unas diapos súper antiguas. Ya las empanadas ni por si acaso valen 500 pesos hoy en día, ¿cierto? Debería actualizarlas. Entonces, 500 pesos. ¿Y qué ocurre? Como le cobré el impuesto a los demandantes, lo que hago es que contraigo la demanda, ¿cierto? Se contrae la demanda y tengo un nuevo equilibrio acá. Lo voy a marcar con azul. Acá está, mi nuevo equilibrio, ¿cierto? Entonces yo voy a observar. ¿Qué voy a observar en este mercado? Que se van a vender 90 empanadas y que los vendedores van a recibir 460 pesos. Y lo estoy llamando bien específico el precio del vendedor. Es lo que recibe el vendedor. Pero ¿qué va a hacer el consumidor? Después va a ir a la oficina y por cada una de esas 90 empanadas va a pagar 540 pesos, ¿cierto? Entonces los consumidores van a pagar más de lo que reciben los vendedores. ¿Lo ven? Va a haber una distorsión. Acá hay una distorsión que va a ser dada por el impuesto. Se voy a decir que en realidad voy a tener un precio del vendedor que va a ser exactamente igual al precio que pagan los compradores menos, o al revés digo. Claro, al revés. Voy a tener un precio del comprador que va a ser lo que le pagó al vendedor más el impuesto que le fue a pagar a la oficina de la municipalidad. ¿Lo ven? Entonces, si se fijan, después del impuesto, ¿qué ocurre? Se venden menos empanadas y los vendedores reciben menos plata y los consumidores gastan más plata, ¿cierto? Luego yo me podría preguntar, ¿qué pasa con los excedentes? ¿Cómo yo vería el excedente en este caso? Entonces, ¿qué ocurría? Antes los consumidores, ¿qué excedente tenían? Antes de que yo les pusiera el impuesto. Todo estaría verde, ¿cierto? Y los productores, ¿qué excedente tenían? Todo estaría que voy a pintar de amarillo. Eso es antes del impuesto. Con el impuesto, ¿qué va a ocurrir? Que los consumidores van a haber reducido su excedente. Ahora compran a 540 pesos cada una de estas 90 empanadas, ¿cierto? Y los vendedores también van a reducir su excedente, porque ahora solo venden 90 empanadas y las tienen que vender, reciben menos plata por cada una de esas empanadas, 460.
acá, en ese triangulito. Hay una pérdida de eficiencia. ¿Por qué? Porque tenemos estas oportunidades perdidas. Acuérdense, siempre esta pérdida de eficiencia viene por estas oportunidades perdidas. Tenemos estas 10 empanadas que ya no se venden. Entonces tenemos todos estos demandantes, oferentes, que eran productivos y ya no las venden. Y todos estos demandantes que estaban dispuestos a comprar empanadas y ya no las pueden comprar. ¿Cierto? Y ahí generamos toda esa pérdida de eficiencia. Dime. ¿Me podría explicar de dónde sale el 540? Es de que se vende como con la nueva demanda, ¿cierto? Déjame volver con la nueva demanda. Voy a llegar a ese precio y esa cantidad, ¿cierto? ¿Cómo llegó el 540? Porque los consumidores no van a pagar 4.60, van a pagar 4.60 más los 80 del impuesto. Entonces, si yo hago los 80 están en esta distancia de acá, ¿lo ves? Y ahí, si yo lo intersecto y lo corro con los 80, voy a llegar a los 540. ¿Siempre se va a obtener así? Sí, siempre y cuando sea suma fija. Porque lo que hice fue desplacé la demanda justo en 80. Van a hacer ejercicios numéricos en la ayudantía. Y les va a quedar súper claro los números. Pero esto es relativamente sencillo. ¿Y qué es el espacio en blanco? ¿Quién se lo lleva? El Estado. El Estado se lo lleva. Es la recaudación tributaria. Porque ahora, por cada una de estas unidades que se vendieron, voy a recibir 80 pesos. Entonces, todo esto de acá se lo lleva el Estado. La recaudación tributaria. Dime. ¿Por qué el regulador está con la demanda antigua y no con la nueva? Buen punto. Porque la demanda nueva en realidad no es una nueva demanda. Porque los demandantes no han cambiado, solo que les cobré un poco más por cada empanada. Entonces ellos siguen teniendo su antigua demanda. Lo que uno hace es que desplaza para poder analizar la situación, para poder incorporar que cada empanada ahora me sale 80 pesos más cara. Pero en realidad la demanda tiene las mismas preferencias, tiene el mismo ingreso, tiene los mismos bienes sustitutos, tiene los mismos determinantes, entonces la demanda en realidad no ha cambiado. ¿Se entiende? Por eso me devuelvo la demanda anterior, tanto para medir el excedente como para ver el punto del precio de los compradores. Por eso, si yo hago el ejercicio análogo, ¿se lo voy a cobrar el impuesto o lo van a pagar? Cobrar los vendedores, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer parecido al IVA, tipo IVA, ¿cierto? Entonces ahora el impuesto lo vamos a entender cómo se afectará a la oferta, a la curva de oferta. ¿Por qué? Porque los vendedores es como si tuvieran un mayor costo por empanada. Cada empanada que vendo tiene todos sus costos de producción más el impuesto. Pero eso no es verdad. Es lo mismo que te estoy diciendo, pero no es un verdadero costo productivo, porque los costos de producción vienen dados del proceso productivo. El impuesto es como un extra. Entonces la curva de oferta la vamos a desplazar y vamos a ver que en realidad vamos a llegar al gráfico así. Lo hago mejor a mano porque, a ver, quizás con el otro fui muy rápida, ¿cierto? Ya. Entonces, si ustedes recuerdan, nuestro mercado de la empanada tenía su equilibrio en los 500 pesos y 100 empanadas. Entonces ahora yo voy a poner un impuesto a la oferta y lo que voy a hacer es desplazar la función de oferta. Que va a ser exactamente mi oferta antigua más los 80 pesos por empanada. La estoy desplazando exactamente en esos 80. Esa es la idea. Porque ahora cada unidad es como si me saliera 80 pesos más cara. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Qué voy a observar yo en el mercado? Este punto de acá. Eso es lo que yo voy a observar en el mercado. Que los demandantes, dado que está más cara, y los oferentes van a transar menos unidades. Se van a transar 90 unidades. ¿Y qué precio vamos a observar nosotros? Vamos a observar que los consumidores le pagan a los oferentes 540.
¿cierto? Pero esos 540, que es lo que pagan los consumidores, ¿efectivamente lo reciben los vendedores? No, porque de esos 540 los vendedores le tienen que pasar 80 pesos al Estado. Entonces van a ganar o van a recibir 460. Entonces por eso yo lo llamo el precio del vendedor. Entonces vamos a tener que ahora el precio del comprador menos 80 va a ser exactamente igual al precio del vendedor. Ven que en el fondo esta distorsión o ecuación de distorsión, ¿cierto? Es la misma. Porque en realidad el impuesto afecta al mercado. No afecta a la oferta o no afecta a la demanda. Los afecta a los dos. Afecta al mercado. En esta igualdad de distorsión. ¿Por qué se llama distorsión? Porque cambio los precios. Antes del impuesto teníamos que el precio del comprador era igual al precio del vendedor, igual al precio del mercado. Teníamos un único precio. Y el impuesto lo que hace es que le mete una distorsión a esos precios. Dime. Entonces, ¿la culpa nueva existe o sería como para representar? De nuevo, sirve para representar. Porque la verdadera oferta sigue existiendo. Los oferentes siguen teniendo su misma mínima disposición a vender. Lo que ocurre es que ahora, por cada unidad aparte, tienen que pagarle al Estado. Por eso, cuando ahora veamos el excedente, vamos a usar la oferta original. Porque ¿qué va a ocurrir? Los costos de la empresa son estos, son los que están acá, ¿verdad? Y ahora cada unidad la venden a 4.60. Por eso ese sería el excedente del productor nuevo. ¿Y cuál sería el excedente del consumidor nuevo? ¿Use verde para el otro? Sí, verde. Va a estar acá. Este sería el nuevo excedente del consumidor. Porque ahora compran solo 90 unidades y pagan 540 por ellas. Nuevamente vamos a tener una pérdida de eficiencia que va a estar por acá, que está dada por todas estas 10 empanadas que no se vendieron, ¿cierto? Que sería todas las oportunidades perdidas. Tenemos acá una pérdida de eficiencia. Y nuevamente, acá tenemos la distorsión del impuesto, ¿cierto? Los 80 que va a llevarse el Estado por cada una de estas 90 unidades que están acá. Entonces todo eso se lo va a llevar el Estado. Va a ser la recaudación tributaria. Entonces, este es el caso si yo se lo cobro al vendedor, ¿cierto? ¿Y cómo era el caso que si... Este era el caso que se lo cobraba al vendedor, o sea, al comprador. Entonces yo acá se lo cobro al vendedor. Se lo cobro al consumidor. ¿Ven que es exactamente igual? Solo que moví curvas distintas. En una moví la demanda, en el otro moví la oferta, pero llego al mismo precio del consumidor, al mismo precio del vendedor, en ambos casos, y llego a la misma cantidad transada. ¿Dónde está la diferencia en lo que yo observo? Observo cosas distintas. ¿Qué observo? Que acá se van a transar 90 empanadas. Uy. Yo voy a observar acá. Déjenme ponerlo con un color que no he usado. Que voy a observar que se van a transar 90 empanadas y voy a ver que los consumidores pagan 540 pesos a los vendedores. Eso es lo que yo voy a ver. Y luego voy a ver que el vendedor va a ir a la oficina y va a pagar al Estado o le van a cobrar los 80 por cada empanada. Y acá, ¿qué voy a observar? En el caso de que le cobro al consumidor, también voy a observar que se van a transar 90. También voy a observar que se van a transar 90 unidades. Pero ¿qué precio voy a mirar yo? Voy a ver que en realidad los consumidores le pagan a los vendedores 4.60. Y de que después van al final de la ramada y le pagan al Estado los otros 80. Entonces la diferencia está en que observo el precio transado. Entonces en este caso el precio transado es este.
y el precio transado es el precio del comprador en este. Pero la situación es la misma, ¿ven? Los excedentes son exactamente iguales y la cantidad transada es exactamente igual, la pérdida de eficiencia es exactamente igual. Por eso, generalmente este gráfico se simplifica. Generalmente este gráfico lo que uno hace es que te definen el impuesto y uno lo que hace es que busca la distancia. Se dice, acá tengo los 80 del impuesto y acá tengo el precio del comprador y acá tengo el precio del vendedor. Y esta va a ser nuestra nueva cantidad transada. Y esta es la cantidad del mercado. ¿Se entiende? ¿Por qué uno hace esto? Porque te queda más chiquitito el gráfico, más fácil de analizar. Yo les recomiendo que si es un caso con solo impuesto, es fácil hacer esto. Si es un caso donde hay impuesto con otra regulación simultánea, yo recomiendo mover una curva. Es más fácil verlo. Esa es mi recomendación. ¿Y qué curva se puede? Generalmente te van a decir, si no te lo dicen, tú haces el supuesto. Voy a suponer que el impuesto es cobrado a los consumidores y luego trabajo. Entonces acá vamos a tener, déjenme volver a remarcarlo, tenemos acá el excedente la pérdida de eficiencia. Vamos a tener acá la recaudación tributaria. Aquí voy a tener el excedente del consumidor y acá abajo el excedente del productor. ¿Alguna duda? Como la parte matemática, ¿entendieron claramente la diferencia entre cobro y incidencia? Eso es lo que espero que les quede súper claro de esta clase. Cobro no es lo mismo que incidencia. Entonces, si yo escucho que van a hacer un nuevo impuesto a los vendedores de zapatos, yo como comprador de zapatos me debería preocupar o no. Sí, porque igual me va a afectar. Si yo soy vendedor de zapatos y sé que le van a hacer un impuesto específico a los compradores de zapatos, como vendedor de zapatos también me debería preocupar, porque me va a afectar. Porque el impuesto afecta al mercado. Entonces, esto es a quien afecta, ¿cierto? El impuesto afecta al mercado. ¿Por qué el impuesto afecta al mercado? Porque me genera la distorsión. Se me genera una distorsión entre el precio del comprador, que ya no va a ser igual al precio del vendedor. ¿Les llamó la atención que el gráfico diera igual en ambos casos? Es porque en el fondo tengo un problema matemático. ¿Cómo hago el problema matemático? ¿Cómo yo resuelvo un equilibrio de mercado? Tengo mi demanda, ¿cierto? Tengo cantidad de demandada como una función del precio, ¿cierto? Tengo mi oferta, cantidad ofertada como una función del precio. Y luego nosotros suponemos que esta cuestión es un mercado competitivo, supuesto, competitivo, de un bien privado, sin externalidades. Ahí puedo usarlas todas tranquilo, ¿cierto? Mercado competitivo, bien privado, sin externalidades. Pero al menos mercado competitivo me da una nueva ecuación. Porque acá tengo 3 variables. Si se fijan, acá yo tengo 3 variables y 2 ecuaciones. No puedo resolver ese sistema. Si yo lo miro solo como un sistema matemático, me falta una ecuación. ¿Quién me da esa ecuación? El mercado competitivo. Ese mercado competitivo me dice, no, pero amigo, la cantidad demandada en algún punto va a ser igual a la cantidad ofertada. Vas a tener un punto de equilibrio. Entonces puedes igualarla. Y esa tercera ecuación me quedan 3 variables y 3 ecuaciones. En realidad, nosotros siempre tuvimos 4 variables y 2 ecuaciones. En realidad nosotros siempre teníamos acá el precio del comprador y el precio del vendedor. Entonces en realidad teníamos 4 variables. Y el mercado competitivo te aseguraba 2 cosas: igualdad de cantidad y que había un precio único. ¿Lo ven? ¿Qué hace el impuesto? Rompemos esta y le pone una distorsión.
Por eso en realidad da lo mismo a quién se lo aplico, porque la distorsión afecta a la oferta y a la demanda. ¿Se entiende? Entonces a veces es más fácil, lo más fácil acá es trabajar solo con las ecuaciones, resolver, encontrar el precio comprador del vendedor, la cantidad demandada, la cantidad ofertada. O sea, no, precio comprador del vendedor y la cantidad, y después hacer el gráfico. Entonces acá lo que yo voy a hacer es que le voy a agregar un impuesto. Entonces el precio del comprador menos el impuesto me va a dar el precio del vendedor, si es que se lo cobré al comprador, o el precio del comprador, y ahí sí voy a tener una igualdad, y sí voy a tener una igualdad, o acá lo sumo, ¿cierto? Sumo acá el impuesto al precio del vendedor. Por eso, si se fijan, da lo mismo a quien se lo cobro, porque hago la misma ecuación. ¿Lo ven? El cobro solo te cambia esto. Entonces este sería cobro al comprador y este cobro al vendedor. ¿No ven? A lo mejor matemáticamente se entiende más la idea. ¿Se fijaron que en este caso, luego la siguiente pregunta es cómo se reparten impuestos? Porque los afecta a los dos, ¿verdad? Nosotros vimos que el impuesto afecta al comprador y al vendedor. A los dos les reduce su excedente. Eso significa que te afecta. Yo antes ganaba cierta cantidad gracias al mercado y ahora gano menos. A los dos nos afecta. ¿A quién afecta más y a quién afecta menos en este ejemplo? Es igual, no es casi, es igual. Yo acá tenía 540, acá tenía 460 y acá yo tenía el precio de mercado, que eran 500. Entonces, si se fijan, de los 80 del impuesto, 40 pagó el comprador y 40 afectó al vendedor, ¿cierto? Entonces, los dos pierden excedente. Esta parte de excedente de acá era excedente del consumidor y ahora pasó a ser recaudación tributaria. Y esta parte de acá era excedente del productor y ahora pasó a ser recaudación tributaria. Entonces, en este caso, ¿cómo se repartió el impuesto? 50-50, mita y mota. ¿No ven? ¿Siempre es así? No. ¿De qué va a depender? De la elasticidad. Entonces, si yo tengo una demanda inelástica o más inelástica que la oferta, acá lo importante es como lo relativo. ¿Quién es más inelástico? Si la demanda es más inelástica, fíjense que va a pagar más parte de excedente que el vendedor. ¿Lo ven todos? Entonces, cuando la demanda es más inelástica que la oferta, los compradores sostienen mayor carga tributaria, les afecta más. En este caso pagan 70 de los 80. ¿Qué ocurre al revés? ¿Qué pasa si la oferta es más inelástica que la demanda? Yo aquí puse número al azar, chiquillo, ojo, y los monos lo hice al ojo, ¿cierto? Acá el vendedor va a pagar o le van a cobrar a él, o él va a soportar con más parte del impuesto. Su incidencia va a ser mayor que la del consumidor. ¿Lo ven? Entonces, la oferta más inelástica, los vendedores sostienen una mayor carga tributaria. Entonces, ¿qué yo podía concluir del ejemplo anterior? ¿Quién era más elástico, más inelástico? Eran iguales, tenían la misma elasticidad. Y ustedes pueden decir, ¿pero cómo tienen la misma elasticidad si una es negativa y la otra es positiva? El valor absoluto, igual valor absoluto en su elasticidad. Ok, yo les recomiendo cuando hagan una de esto, siempre hacer una tablita cuando analicen el efecto del bienestar. Hagan una tablita que cómo es el excedente sin la política, cómo es el excedente con la política. Si se fijan,
con la política los consumidores tenían menos excedente del productor, o sea, del consumidor, los productores también tenían menos excedente y el Estado recauda plata, ¿verdad? Si yo sumo todo esto y calculo el excedente total, me da menor que antes. Esta diferencia viene dado por la pérdida, o esa diferencia es la que llamamos la pérdida de eficiencia, que es una consecuencia de ¿qué? De que se transa menos. Como se transa menos, hay oportunidades perdidas que eran mutuamente beneficiosas y por lo tanto hay una pérdida de eficiencia para la sociedad. Hay excedente que antes teníamos, que ahora lo perdemos solo porque le puse el impuesto. Y eso es porque el impuesto reduce la cantidad o lo que se transa en el mercado. Entonces, la pérdida irrecuperable es porque los compradores pagan más caro, los vendedores reciben menos plata y reduzco la actividad del mercado, ¿verdad? Y lo que estoy haciendo es que impido que algunos compradores y vendedores consigan ganancias del intercambio, es decir, acá están las oportunidades perdidas. Me quedan 2 diapos y termino impuestos, así que estoy súper cerca de terminar para que terminar. Lo siguiente es preguntarnos de qué depende la pérdida de eficiencia. ¿Siempre va a ser igual o no? Tampoco. Y también va a depender de las elasticidades. Y ahí se me agotó. También va a depender de las elasticidades del mercado. Si ustedes miran acá, este gráfico, pueden ver que los mercados con demandas o ofertas más inelásticas tienen pérdidas de eficiencia más pequeñas y mercados con demandas y ofertas más elásticas tienen pérdidas de eficiencias más grandes. ¿Por qué pasa eso? Porque acuérdense, la elasticidad impacta directamente o te permite medir la reacción que uno tiene frente a un cambio en el precio. Un impuesto genera un cambio en el precio, tanto para el consumidor como para el vendedor. Por lo tanto, el impuesto hace que yo observe un precio distinto. Y la pregunta es, ¿cómo cambia la cantidad? Si se fijan que acá la cantidad cambia poco, por lo tanto la pérdida de eficiencia es más pequeña. Y acá la cantidad cambia mucho, por lo tanto la pérdida de eficiencia es más grande. Entonces, la pérdida de eficiencia depende de qué tanto se achica el mercado por la distorsión de precio. De qué tantas oportunidades perdí por la distorsión de precio. Por eso es lógico que mientras más elásticas sean las ofertas y las demandas, va a ser más grande la pérdida de eficiencia. ¿Por qué? Porque reacciono con mayor cantidad, por lo tanto pierdo más oportunidades de intercambio mutuamente beneficioso. Y lo siguiente es, entonces, el gobierno va a poner impuestos en los bienes más inelásticos. ¿Sí? Fíjense. La gasolina, miren los impuestos específicos. Todos los impuestos específicos son en bienes que podríamos decir que tienen demanda inelástica. Gasolina, cigarro, ahora el azúcar, cosas que generan adicciones o que son muy necesarias. Ahí es donde recaudo más. Sobre todo los impuestos específicos. Y miren acá. ¿Qué ocurre con el tamaño del impuesto? ¿Le conviene al Estado siempre cobrar impuestos grandes o siempre cobrar impuestos pequeños? Miren lo que ocurre. A medida que yo voy agrandando el tamaño del impuesto, el ingreso tributario va aumentando. ¿O no? No necesariamente. Acá como que llega a su máximo y después cae. ¿Lo ven? Déjenme, voy a hacerlo así. Aquí va aumentando y después cae el ingreso tributario. ¿Lo ven? Y miren la pérdida de eficiencia. ¿Qué le ocurre a la pérdida de eficiencia? Esa sí siempre va aumentando. Pero aumenta como linealmente. No, pero miren, es la misma elasticidad que antes. Los dos con la misma elasticidad. ¿Qué función usarían para mostrar ese aumento en el triángulo? Yo diría que es como una cuestión exponencial. ¿Lo ven? Entonces, vamos a decir que a medida que aumenta el tamaño del impuesto, la recaudación va aumentando, llega a un máximo y en un punto se achica. Eso se llama la curva de Laffer. Entonces, a medida que yo aumento el tamaño del impuesto, este es el ingreso total del Estado o la recaudación tributaria. Va aumentando, llega a un máximo y después se achica. Por eso de repente hay gente que justifica achicar el impuesto, porque está pensando que estamos por acá. Por ejemplo,
es lo que proponía Donald Trump. ¿Se fijaron que Donald Trump propuso disminuir el impuesto para las empresas para aumentar la recaudación tributaria? Y uno diría, qué raro, ¿verdad? Es porque está pensando que a lo mejor estamos acá y si yo reduzco el impuesto va a aumentar la actividad económica y eso va a hacer que en el fondo se recaude más impuestos. La pregunta es, ¿dónde estamos en la curva de Laffer? Es difícil saberlo. Es difícil saberlo. Pero lo que sí sabemos es que mientras más grande sea el impuesto, la pérdida de bienestar va creciendo exponencialmente. Ok, subsidio. Solo les voy a introducir la idea. En la diapo hay un caso, háganlo ustedes. Y yo reviso el caso de la otra clase, que es de un subsidio a la vivienda. Es un ejemplo. Pero no está con la matemática. Hagan ustedes la matemática, hasta solo los gráficos. Un subsidio es un impuesto al revés. El Estado, en vez de quitarte plata, el Estado te pasa plata. El Estado ayuda. Ayuda. Entonces significa que ahora el Estado, si tú quieres comprar, de nuevo va a ser una distorsión entre el precio del comprador y el precio del vendedor. Pero ahora va a ser al revés que el impuesto. Va a decir, tú quieres comprar algo, entonces nosotros te vamos a ayudar como Estado, te vamos a dar un subsidio y eso va a hacer que el vendedor reciba más plata por lo que tú estás pagando y que tú pagues menos por lo que quieres comprar. Por ejemplo, si quieres comprar una vivienda, el Estado te va a dar 200 UF, entonces tú habrías pagado 2.000, pero pagas 1.800. Y el vendedor habría recibido 1.800, pero recibe 2.000. ¿Y quién paga la diferencia? El Estado. Entonces, al revés que en el impuesto, acá el Estado va a tener un gasto tributario o un costo tributario, ¿cierto? Y uno a veces tendría la tentación ingenua de pensar que esto genera puras cosas positivas. Les voy a decir que esto también genera ineficiencia. Échenle una mirada al ejemplo numérico, pero usen esto.